Taller Evangelio de Lucas, la resurrección de Jesús. Lucas 23, del 50 al 24:12. La costumbre romana era echar a los que habían muerto crucificados a una fosa común. No fue el caso de Jesús, ya estaba profetizado lo que iba a ocurrir. Se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dios conocía el corazón de José de Arimatea, un miembro del concilio, el cual tenía un sepulcro en el que no se había enterrado a nadie. A este hombre usó para que Jesús pasara los 3 días y 3 noches que él mismo anunció. Que José de Arimatea creyó que Jesús era el Mesías y fue salvo, se puede ver en los textos reflejados en Lucas. Varón bueno y justo. Nadie puede ser bueno y justo si no es proclamado por Dios. No hay ninguna posibilidad de que una persona sea declarada buena y justa por sus acciones. Es la fe de Jesucristo quien provee la gracia para ser declarado bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios. La fe de Jesucristo anula los deseos de la carne, haciéndole esperar el reino de Dios y no las cosas de este mundo. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Aunque estuvo en el falso juicio de Jesús, bajo los líderes religiosos del concilio al cual él pertenecía, no estuvo de acuerdo en la decisión que se tomó. Fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Esto era una acción que le pondría en gran peligro ante sus colegas del concilio, contrarios a Jesús y por las autoridades romanas, las cuales eran las que debían tomar las decisiones. Dios propuso en su corazón el valor, dado que ya había creído en el reino de los cielos. Dios puede usar a los que creen y están en Cristo, dado que no es la persona quien actúa, sino el poder de Dios a través de la obediencia provista por Él mismo. Lucas indica algunos datos que nos pueden servir para entender cuándo fue enterrado Jesús. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Cuando habla de preparación se refiere a la preparación de la Pascua. El día posterior a la noche de Pascua era considerado día de reposo. No siempre coincidía con el sábado, como supuestamente se ve aquí, por el detalle de la preparación de las especies aromáticas y ungüentos que las mujeres prepararon para llevar el día siguiente al día de reposo. Si Jesús murió sobre las 15 horas, mientras se llevó José el cuerpo al sepulcro, al cual las mujeres siguieron para conocer cuál era, no habría tiempo para comprar y preparar las especies, ya que al anochecer comenzaba el día de reposo. Esto quizás pueda indicar que después del día de reposo, el día después de la noche de Pascua, fuera un día normal, viernes, el cual pudieron comprar y preparar las especias. Al día siguiente, sábado, descansaron conforme al mandamiento y el domingo, antes que saliera el sol, llegaron a la tumba vacía. No es posible saber con exactitud en qué día cayó la Pascua el año en que murió Jesús. Tampoco creo que sea un dato que pueda ser necesario para nuestra fe. Sí es importante entender que es probable que no fue cuando la tradición indica. A la hora de acercarse a la palabra solo debemos depender de lo que ella misma nos revela, más de lo que por conocimiento y por la tradición nuestra razón nos reclama. Sí conocemos cuando llegaron las mujeres al sepulcro y lo encontraron vacío, el primer día de la semana, es decir, domingo. Juan, en su evangelio, indica que aún era oscuro, no había salido el sol y Jesús ya había resucitado, con lo cual la resurrección del Señor sucedió en la noche del sábado al domingo. Lucas relata el encuentro de las mujeres con los 2 varones con vestidos resplandecientes, supuestamente ángeles, como lo indican los otros evangelios. Estos dijeron a las mujeres que el Señor había resucitado y les recordaron las palabras de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres, después de recordar las palabras de Jesús, regresaron donde estaban los demás apóstoles para contarles lo que habían visto y oído, mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Poco le importa a la razón la lógica de las cosas. No importa que todas estuvieran contando lo mismo, que coincidieran en todos los detalles de la historia.
Es como si se hubieran puesto de acuerdo todas para contar una historia poco lógica y creíble. Esto nos sucede con la palabra. ¿Qué más da si toda la Biblia dice lo mismo sin contradicción? Aun que esté formada por 66 libros escritos por 40 escritores durante un periodo de 1500 años en 3 continentes, con distintas culturas, en 3 idiomas distintos, pero nuestros pensamientos y razonamientos humanos se atreven a cuestionar su verdad. Pedro y Juan tenían que verlo para creerlo, y una vez visto se maravillaron de lo que había sucedido. Lo más fantástico de la redención es saber que no depende de nosotros, es todo dirigido y hecho por Dios. Esto nos da la confianza de que es perfecta, que nada podemos hacer para estropearla o contaminarla con nuestras acciones o creencias. Todo lo que los evangelios cuentan de la muerte y resurrección de Jesús se puede tomar de 2 formas: como un hecho histórico que no influye en nada para nuestra vida, sin importar si lo creamos en su totalidad, o como el testimonio del amor de Dios realizado para alcanzar a una humanidad perdida, incapaz de salvarse por su propia cuenta. Puedes creer que Jesús murió y resucitó sin que esto altere tu vida, o puedes aceptar la muerte y resurrección como algo personal que Él hizo, para que puedas nacer en el Espíritu como una nueva criatura sin posibilidades de destrucción para vida eterna con Él. Aunque parece que depende de ti, en realidad no es así. Depende de Él, que te está llamando a descubrir en su palabra todo lo que tiene preparado para darte, cosas creadas antes de la fundación del mundo. No pares, sigue escudriñando su palabra.